Bienvenidos al Doctor del Agro, el podcast oficial de CISA Agro, donde hablaremos de lo que más entendemos, la productividad en el campo. De la mano con especialistas, productores, contratistas y proveedores, discutiremos diversos temas para comprender buenas prácticas, tendencias y tecnologías que transforman el campo para producir más eficiente. Empezamos. El Doctor del Agro. Capítulo número 6. Tipos de poda para el manejo de tejidos en café. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Les saludo a Tiffer Coleman, asesor de maquinaria liviana de CISA Agro. El día de hoy, en el podcast El Doctor del Agro, estaremos hablando acerca de la mecanización en el manejo de tejidos en el cultivo del café. Para esta plática, para esta conversación, la vamos a estar desarrollando en conjunto con Camilo García, quien se desempeña como asesor técnico comercial de CISA Agro en la zona de Ocotal, y por qué no decirlo también, Camilo es un productor de café, tiene mucha experiencia en el manejo de café. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tiffer? Un gran gusto nuevamente estar en compartiendo temas que sean de gran interés para nuestra audiencia de productores y clientes, y de mucha ayuda para nuestros amigos productores de café. Sí, la verdad, Camilo, que hablar de café es hablar de un rubro que destaca mucho, ¿verdad? O tiene mucha repercusión, tanto en lo económico como en lo social en Nicaragua. Este cultivo actualmente ocupa el 6º lugar en el PIB nacional y hoy por hoy es el principal producto de exportación del país con un 18.2%. Así es. Si ya nos vamos a la parte social, Camilo, genera más de 330,000 empleos, imagínate, en Nicaragua. Sí, así es. O sea, a pesar de las adversidades que se enfrenta el rubro, clima, situaciones que están fuera del alcance de los productores, pero sin embargo se mantiene como el principal rubro de exportación. Fíjate que según datos del Banco Central, de estos 330,000 empleos, el 15%, o sea, el café tiene un impacto en el 15% del total del mercado laboral. Eso es un montón. Y ya en el sector agrícola, solo el café te genera el 54% de los empleos. Pero bien, es de interés hablar de la mecanización en el manejo de tejido, porque lo que queremos, Camilo, es conversar cómo ha venido siendo de una forma tradicional, cómo los productores han venido manejando el manejo de tejido en el café, cómo lo están haciendo actualmente, y nosotros como CISA Agro, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte que estamos dando? ¿Cuál es el valor agregado que estamos dando en el sector? Pero antes de comenzar, Camilo, según tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué entendemos por manejo de tejido en el café? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, el concepto de manejo de tejido pues es algo simple, pues no meramente, pues no es más que el uso de podas que se le hacen a la planta para aprovechar las características de crecimiento que ella posee, con el objetivo de mantener una cantidad adecuada de tejido productivo, pues evitar que tener esos bajones tan bruscos en la producción, sino que tener producciones más o menos estables, pues. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que se conoce como manejo de tejido. Específicamente, Camilo, ¿cómo beneficiaría entonces el manejo de tejido la productividad del café? Bueno, entonces, como para eso, pues, para entender en qué nos beneficia el manejo de tejido, hay que partir de ciertos fundamentos. El primer fundamento considero yo que, pues, tiene que ver mucho en la parte fisiológica de la planta, es que el café produce únicamente en tejido nuevo, o sea, no produce en tejido viejo y agotado. Entonces, a medida que el café envejece, va perdiendo su capacidad de producir. Entonces, el café requiere de renovación constante de tejido para mantener buenas cosechas. La abundancia de la producción también depende del tipo de poda que se implemente. Entonces, en base a esos fundamentos que uno ya encuentra los beneficios, pues, de manejar tejido.
Entonces, después de que uno, eso fundamentalmente, igualmente ahí caemos a lo que son los objetivos de manejar tejido. Pues lo que hablamos anteriormente, que el principal objetivo es renovar tejido agotado y modificar la estructura de la planta. Este, buscamos también lo que es mantener una adecuada relación de follaje y cosecha. Pues tiene que haber un equilibrio, porque recordemos que la fábrica de las plantas son las hojas. Si no hay hojas, pues Sí. no hay un adecuado desarrollo de frutos. Otro de Camilo, los objetivos de manejar tejido, pues, ¿verdad? Pero es sí, mejorar las condiciones de entrada de luz y aire. Esto nos permite también bajar la claro. incidencia de plagas y enfermedades. Hablando de café, ¿cuáles serían los sistemas de poda que comúnmente se están empleando aquí en Nicaragua para el manejo de tejidos? Bueno, los sistemas, pues no solo en Nicaragua, sino que en todos los países que producen café, los principales sistemas de poda que se implementan, por ejemplo, tenemos la más común y aquí pues cayendo a la realidad de Nicaragua, que es la poda selectiva. Después tenemos otro sistema más conocido que son las podas cíclicas o por surco, donde ya se definen ciclos de 3, 4 hasta 5 años, de modo que cada año uno podamos un surco y tenemos pues buscamos tener siempre producción estable. Y a nivel de fincas más grandes, pues ya entra bastante lo que es la poda en bloques, que ya se hace pues ya con lotes definidos y ya pues, se destina un recurso de poda también definido. Exacto. Ahorita que dijiste recurso de poda, me tocó una vez, andábamos haciendo una demostración de campo, recuerdo, con los equipos de corte. Y una vez un productor en una finca mencionó mucho el término recursos de poda. ¿A qué llamamos recursos de poda, Camilo? Los recursos de poda son meramente las técnicas de hacer poda que los productores realizan. Entonces, ¿cuáles son los recursos de poda más utilizados? Tenemos el descope, o sea, siguiendo una secuencia a los diferentes recursos, tenemos el descope. Después del descope tenemos el rock and roll, que es una poda alta. Después del rock and roll viene otro recurso de poda que es el esqueleteado. Y ya el último recurso de poda empleado es el que llamamos el recepo o la soca baja. Entonces, esos son los principales recursos de poda que usamos nosotros en nuestros sistemas. Dentro de los sistemas de poda, esos son los recursos de poda, ¿no? Yo estaba viendo, Camilo, unos datos, una publicación del Banco Central, y el Banco Central dice que actualmente en Nicaragua tenemos más de 44.000 productores de café. Lo que me llama la atención que según los datos, el 97% de los productores de café son pequeños. Estamos hablando de productores de 1 hectárea hasta 15 hectáreas. Sí. Según lo que nos has explicado sobre los sistemas de poda, ¿cuál crees vos que sería el sistema que mejor le conviene a un pequeño productor para el manejo de tejido? Sí, que mira, para el pequeño productor, el que más conviene es el sistema de poda selectivo, porque es el que le va a permitir pues mantener eh, un nivel de producción estable pues a través del tiempo. No puede darse el lujo él de podar, si tal vez un productor de 5 manzanas, imagínate pues que le toque podarse la mitad, ya sería demasiado pues Ya la bajaría baja de bastante producción su productividad. o no creo yo que cometa, a menos que tenga un ingreso extra que no iba sobre el café, que él pueda hacer una poda total pues de su finca, pues Sí. no lo creo. Pero alguien que depende meramente del café, un productor pequeño, pues lo más lógico es que esté dentro del manejo selectivo, pues, y es lo más sensato, pues. Y tradicionalmente, ¿cómo consideras vos que se ha venido manejando lo que es la poda? Eh, Haciendo un recorrido, por ejemplo, los 90, de los 80, 90 para acá, ¿qué tipo de herramientas se han venido implementando para este tipo de manejo?
Sí, yo creo que incluso desde antes de los, bueno, hablemos de los 90, pues, porque tal vez de los 90 para atrás, yo creo que la gente ni siquiera hacía demasiado manejo, pues las fincas estaban casi a crecimiento libre, pero hablando del 90, por decir algo, hasta el 2000, pues las herramientas más comunes y de hecho que todavía se siguen usando, pues el machete y el serrucho, el polo de zorro, que es la misma. Ya algunos ciertos productores ya empezaban a usar el uso de motosierras pequeñas para poda. Pues y ya es cayendo a la actualidad, pues aún todavía hay clientes que conservan o mantienen ese tipo de herramientas para manejar poda, pues. Todavía hay bastante tradicionalismo en cuanto al No, manejo claro de que la sí. poda. Claro que sí, igual nosotros, por ejemplo, vos sabes pues que en Cisagro venimos trabajando, creo que ya tenemos, Camilo, como 8 años, ¿verdad? 8 o 10 años de venir trabajando una oferta técnica en cuanto a tener un portafolio de equipos de corte, Así tanto es, sí. para podas de recepo, podas de bandola. Y me ha tocado, pues nos ha tocado cuando andamos en finca, incluso fincas que son grandes, hablando en extensión de área cultivada, Sí, a fincas ya 120, de 100 140. manzanas en adelante, pues. Sí, todavía están utilizando la cola de zorro. Sí, así es. O sea, y si uno lo que quiere, pues el productor y uno también como asesor, uno lo que busca es que el productor tenga avance en sus labores. Al final el avance es ahorro de mucho dinero, donde puede aprovechar ese tiempo en realizar otras labores de la finca. Además tenemos el problema actual y que se va a seguir poniendo más grave, que es la situación de la mano de obra. Entonces, ya ahorita a esta altura, en la situación que estamos y ya viendo a futuro, ya la mecanización, no solo de la poda, sino que el resto de labores, va a ser una necesidad. Es una necesidad Pues es una necesidad, sí es. y es una realidad. Ya hoy en día el tema de mano de obra, como decís vos, cada vez se está haciendo más grave, más difícil. Muchas Sí, veces los productores, incluso, bueno, estamos hablando de manejo de tejido, pero muchas veces en periodos picos de corte tienen que ser grandes recorridos para conseguir gente para el corte de café. así es. Fíjate, Camilo, que en experiencia, ¿verdad? Lo que hemos venido desarrollando, la otra vez realizando algunas pruebas de campo, en promedio, fincas que manejan poda de recepo con cola de zorro, vienen un operario, por ejemplo, te hace entre 600 a 700 plantas en el día. Sí, Y como dicen los finqueros, trabajando duro. Con motosierra, más o menos el número anda entre 2.500, 2.800 plantas. Y hablando de procesadora, andamos en 3.500 plantas. así es. Entonces, como vos decís, eso es fundamental ahorita en la mecanización. No, Eso es, y ya en todo lo que hemos visto en campo, pues, en lo personal, pues porque yo tengo ese tipo de equipos, pues ya incluyendo el día del operario, el mantenimiento del equipo, el combustible, todo eso, pues tener un ahorro que facilito, puedan dar un 25-30%. anda por ahí, anda en un 34% aproximadamente, porque cuando nosotros realizamos las pruebas de campo, ahí metemos todo, pues porque cuando vos le presentas estos resultados al productor, incluso ahí nosotros metemos la depreciación diaria del equipo para que ellos eso lo manejen contablemente. Metemos el consumo de combustible, el aceite de dos tiempos, el periodo o la vida útil de la cuchilla que estás utilizando. Entonces, por ejemplo, con cola de zorro andas utilizando 5.7 días hombre por manzana. En motosierra andas en 1.2 días hombre. Y algo que me llamó la atención es que con la desbrozadora, por ejemplo, vos lo haces con un día hombre, pero gastas un poquito más.
Pero fíjate, Camilo, qué es lo que me gusta a mí del corte de la desbrozadora, que es un corte rápido, Limpio, limpio y así es. fino. Bueno, As- vos sí, utilizas sí, mucho. sí, así es. Y fíjate que en lo personal yo a veces siento que es hasta más cómodo, pues, porque no hay que andarse agachando y a veces, y hasta para dar el ángulo de corte siento que es más rápido, ¿va? Sí, lo único que yo sugiero, Camilo, no sé si vos estás de acuerdo conmigo en esa parte. Por ejemplo, yo le digo al productor, pues, si en este lote usted está haciendo una poda de recepo y está utilizando la desbrozadora, siempre es aconsejable que ande una motosierra, porque hay plantas que están bastante desarrollados, los vástagos, entonces te resulta mejor para evitar un daño en la desbrozadora, te resulta mejor cortarlo con una motosierra, pues. No, y Y también en campo te encontrás árboles muy viejos que tenés que necesitas hacer ya, o sea, cuando te toca, por decir algo, eliminar la planta, pues que querés hacer un corte raso, ahí exacto, es con motosierra. Pues la desbrozadora te funciona cuando va a hacer cortes de 30 a 40 centímetros de alto, pero corte raso, porque es madera muy gruesa que el grosor del disco no te da, pues tendrías que bordear el tronco y eso te implica más tiempo y esa parte es muy dura. Pues te digo porque igual yo lo he probado, entonces en esos casos sí es mejor la motosierra. exacto. Y en el manejo de bandola, Camilo, según tu experiencia, eh, muchos productores todavía tradicionalmente lo vienen realizando con machete o con tijera, ¿verdad? Mira, en lo que es manejo de bandola o el esqueleteado famoso, de hecho, la adopción todavía ha tardado que la gente, incluso haciéndolo de manera tradicional, que la gente implemente este recurso de poda. Pero es por un tema caemos al tradicionalismo, que la gente está acostumbrada, el productor promedio, a no a manejar la planta y entonces ellos caen de un solo al recepo. O sea, no te hacen descope, no te hacen rock and roll, no hacen poda de bandola, entonces ellos ya caen de un solo al recepo o a la soca baja. Entonces, aún haciéndolo de manera tradicional, pues hay un bloqueo de ellos mismos que no funciona porque o sea, el secreto para tener un esqueleteado con buenos resultados es que la planta esté con su estructura intacta, plantas vigorosas, o sea, pero plantas que ya tal vez ya todo su estrato medio y bajo lo perdieron, no te resulta, pues. O sea, tienen que ser plantas con mucho vigor o plantas que no han sido afectadas por enfermedades. Entonces, para Pero vos, cayendo así a lo que me preguntaste de la mecanización, sí, o sí, sea, una persona con un cortaceto en promedio te puede esqueletear en un día entre 700 y 800 plantas, que con tijera es una actividad pues casi imposible, puede hacer esa actividad, te come el tiempo. Y si lo haces con machete, te quedan unos cortes con unos filos que son hasta peligrosos pues para la gente que anda ahí, y no un sí, corte parejo, te desgarra mucha yema. eso es muy importante. La verdad que nosotros a veces medimos el tema de productividad, medimos el tema de avance en la mecanización, ¿verdad? En el manejo de tejidos, utilizando motosierra y procesadora, y en el caso de bandola con los portacetos. Pero eso que vos estás mencionando ahorita es muy importante, la seguridad del operario. El cortaceto, no es lo mismo andar el cortaceto, que es un equipo liviano, súper ergonómico, aparte pues que es amigable con el medio ambiente, que andar un machete. A veces un operario puede dar puede tirar en falso y se puede cortar. Yo creo que se han dado bastante estos casos, ¿verdad? Sí, no, y también que esta herramienta, o sea, a medida que transcurre el día de la labor, el mismo operario va más cansado, va perdiendo pulso, la herramienta va perdiendo filo, entonces al final del día los cortes no son iguales a como cuando empezaste. Pásate igual hasta si andas haciendo un recepo con machete. El hombre puede empezar su jornada pues con toda la energía, con buen pulso, su herramienta Exacto. con buen filo, pero ya Y después, se va al final del cansando. día ya va perdiendo ritmo y no queda igual, pues.
En Camilo, cambio, ¿cómo, la herramienta esta te permiten hacer cortes más precisos y pues, lo que se busca, rapidez. Camilo, ¿cómo evaluarías vos, según tu percepción, la calidad del corte que se realiza con el cortacetos para el manejo de bandola o el esqueleteado versus la tijera o el machete? Es que lo que te mencionaba, la herramienta lo que te permite es precisión en el corte. O No sea, hay va a tener daño. no hay daño con herramientas, incluso haciéndolo con tijera o con machete, o peor con machete, va a tener bandolas que te van a quedar más largas que otras. El cortaceto te va a dar el beneficio, la ventaja de que va a tener un corte más exacto y no va a y va a ser y es un corte recto, no va a tener puntas que van a ser peligrosas para la gente que circule a hacer otras labores. Y hay el riesgo de astillado en los tejidos con el Es machete o con correcto, la así es. tijera. Es lo que te mencionaba, pues que a veces hay desfibrado y hay daño en las yemas. Por lo mismo que el operario va perdiendo pulso y la herramienta también va perdiendo filo. Camilo, ¿cuál sería el momento ideal para iniciar un proceso de poda en el café? Mira, es que la poda, lo ideal es que se haga inmediatamente pasa la cosecha o al final de la cosecha, porque aquí la finalidad de esto es evitar pues que la planta empiece a producir hojas nuevas y floraciones gastando energía que al final se tienen que eliminar. Entonces, lo ideal es que si vos terminaste hoy tu corte, pues por tarde de la siguiente semana empezar tu manejo de tejido. Igualmente, pues porque la planta está estimulada, la planta entra a un periodo de dormancia, ¿no? Entonces eso te va a permitir un mejor rebrote. La poda siempre va a caer en un periodo seco, en su mayoría de zonas, entonces eso te va a permitir que las heridas pues, sequen más rápido. Según tu percepción, Camilo, ¿cómo ves actualmente que el productor, hablando del productor tanto pequeño, tradicional, un productor mediano, un productor grande, cómo ves vos que están adoptando la mecanización, el manejo de tejido? Mira, ha costado, de hecho ha costado y como lo hablamos, hay gente que todavía está a lo tradicional, pero por lo menos ya tenemos avance de productores que ya te usan motosierras y de brozadoras. Estamos ya encaminados a que vaya la adopción al uso de cortacetos, pero para caer a la mecanización tenemos que primero convencer a la gente de que la planta no solamente se le hace recepo, sino que hay que saber explotar todos los sistemas y recursos de poda que hay. Entonces, cuando ya la gente convencemos a esa parte, entonces ya caemos a lo que es a la parte de mecanización. Otro punto es que la gente tiene también que preparar sus cafetales para la mecanización. Hay que ir dejando Exacto, ya los sistemas de siembra anteriores por exacto. manejar ahora sistemas con calles más amplias que Eso es muy permitan pues importante. la operatividad de estos equipos, Sí, que faciliten pues. sí, es que Incluso no solo lo que es poda, se te facilita el control de malezas con desbrozadora, se te facilita exacto. las fumigaciones, se te facilita el corte y ya pues ya en un futuro no muy lejano, pues ya de hecho ya tenemos equipos para cosecha de café, entonces todo eso también nos va a permitir eh, facilitar la mecanización de la recolección de café. No, igual yo creo que esto de la mecanización también para nosotros como CISA Agro, vos en la parte como asesor técnico comercial y yo en mi parte de viendo el tema de maquinaria, en todo este tiempo, cómo hemos venido configurando nuestra propuesta, porque nosotros estamos pensando en equipos que sean livianos, ergonómicos, pero que a la vez te den la potencia. Así Un es, equipo que sea para un uso intensivo. los Eh, equipos de uso capacitados para largas horas de trabajo. Pues de hecho, en el caso del equipo, nosotros tenemos que saber dirigir a qué tipo de productor. Si es para finca pequeña, pues hay equipos para uso ocasional.
Si ya son fincas grandes, pues hay equipos pequeños siempre, pero ya son para uso profesional, que están capacitados para largas jornadas de trabajo. Entonces ya Y eso eso, es esa muy, parte ya la tenemos bien identificada sí, bueno, ha ayudado mucho en, en la funcionalidad de los equipos. exacto. Y yo creo que igual hemos venido aprendiendo en cómo venir orientando al productor, ¿verdad? Lo que vos dijiste anteriormente, cómo él venga cambiando sus sistemas de siembra, adecuando las densidades poblacionales, porque muchas veces, a veces el productor cree que vos tenés que adecuar los equipos al cultivo y es lo contrario, vos tenés que venir Así es, adecuando así tu es. cultivo a la tecnología que vas a emplear. Es correcto, así es. O sea, es el principal reto que tenemos ahorita, pues que la gente vaya cambiando su sistema de establecimiento. O sea, y eso incluso no solo te va a permitir facilitar la mecanización, sino que hasta desde el punto de vista por el cambio climático, cuando vos tenés cultivos de calle ancha, te permite manejar más sombra. O sea, la planta tiene mayor entrada de luz y aire. O sea, no solo tener otros beneficios con eso. Lo otro, Camilo, ya para ir cerrando, ¿verdad? Este tema, agradeciéndote, yo creo que aprendimos un montón hoy, es pensar eso, el reto que tenemos, no solamente cómo afecta el cambio climático, sino que el entorno social, toda la mano de obra que se ha venido perdiendo en Nicaragua, toda la mano de obra que ya manejaba, no es lo mismo que venga una persona y agarre por primera vez una motosierra, una desbrozadora y lo manden a hacer un recepo a alguien que ya tenía la experiencia. Y yo creo que a nosotros como CISAAGRO, como colaboradores, igual ha sido una escuela bastante buena porque hemos venido aprendiendo y esa experiencia yo creo que ya se nos hace un poquito más fácil, ¿verdad? Así es. Transmitirla a los productores. Sí, es, así es. O sea, ha costado, pero sí, hemos tenido bastante avance en esa parte. Ok, Camilo, muchas gracias. Yo creo que sería bueno tocar, hablar siempre de la mecanización y quizá un poquito más adelante dar a conocer qué es lo que hemos venido haciendo en cuanto a la mecanización en el corte de café, pero yo creo que por hoy el tema de mecanización en el manejo de tejido se tocó bastante a fondo, ¿verdad? Así es, no digo, lo sé, y tenemos todavía mucho camino por recorrer en este tema. Ok, Camilo, muchas gracias. Buenas Vale, Christopher, tardes a buenas todas las tardes personas. y gracias por la invitación. Ok, Camilo, buenas tardes a todas las personas que nos acompañaron hoy en el podcast El Doctor del Agro.